¿Cómo están? Hoy revisaremos los ángulos que se obtienen en rectas paralelas cortadas por rectas secantes. Para ello es importante tener unos conocimientos previos. Consideremos que si L1 y L2 son dos rectas paralelas y L3 es una recta secante que corta las rectas paralelas, entonces nosotros podemos definir en este diagrama los siguientes ángulos. Ángulos opuestos por el vértice. Estarían dados por el ángulo 1 sería igual al ángulo 4, el ángulo 2 sería igual al ángulo 3, el ángulo 5 sería igual al ángulo 8 y el ángulo 6 sería igual al ángulo 7. También podemos definir los ángulos correspondientes, que estarían dados por que el ángulo 1 será igual a la medida del ángulo 5, que la medida del ángulo 3 será igual a la medida del ángulo 7, que la medida del ángulo 2 será igual a la medida del ángulo 6 y la medida del ángulo 4 será igual a la medida del ángulo 8. También podemos deducir los ángulos alternos internos y estarían dados por la medida del ángulo 3 será igual a la medida del ángulo 6 y la medida del ángulo 4 será igual a la medida del ángulo 5. ¿Cuáles serían los ángulos alternos externos? La medida del ángulo 1 será igual a la medida del ángulo 8 y la medida del ángulo 2 será igual a la medida del ángulo 7. Ángulos suplementarios. Hay que definir con claridad qué son ángulos suplementarios. Decimos así, los ángulos son suplementarios si, solo si la suma de estos es igual a un ángulo de 180 grados. En otras palabras, siempre que yo sume dos ángulos y suman 180 grados, van a ser suplementarios. De acuerdo al gráfico, entonces, deducimos los siguientes ángulos suplementarios. El ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4, el ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8, el ángulo 5 y el ángulo 7 y el ángulo 6 y el ángulo 8. Para mejor entendimiento, es importante que el alumno realice el diagrama y compare estos tipos de ángulos. Pues aquí siempre es complicado porque no estamos mirando la gráfica o el diagrama. Vamos a considerar el siguiente ejercicio de acuerdo a esa fundamentación teórica que hemos mencionado. Dice así: la figura muestra dos rectas paralelas cortadas por dos secantes. Si se conocen dos ángulos, determinemos el valor de los ángulos restantes. Si la medida del ángulo 2 es igual a 35 grados y la medida del ángulo 9 es igual a 110 grados. Entonces, de acuerdo a este diagrama, tenemos que ir justificando el procedimiento. Digamos, no hay un procedimiento predeterminado, podemos comenzar como queramos de acuerdo a la información anterior. Entonces aquí podemos decir que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 5. ¿Y a qué será igual? A 35 grados por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, vamos señalando los ángulos que obtenemos. Entonces, el ángulo 2 y el ángulo 5. Ahora, ¿qué podemos decir? Que la medida del ángulo 9 es igual a la medida del ángulo 7. Entonces, la medida del ángulo 9 es igual al ángulo 7. ¿Y a qué será igual? A 110 grados, también por ser ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué podemos decir ahora? Que la medida del ángulo 7 más la medida del ángulo 8 es igual a 180 grados, por ser ángulos que suplementarios.
Entonces hacemos el desarrollo. El ángulo 7 vale 110 grados más la medida del ángulo 8, que va a ser nuestra incógnita, igual a 180 grados. Entonces realizamos transposición de término. La medida del ángulo 8 va a ser igual a ¿qué? A 180 grados menos 110 grados. Y concluimos que la medida del ángulo 8 es igual a 70 grados. Ahora, ¿qué podemos decir? Que la medida del ángulo 8 es igual a la medida del ángulo 10 e igual a 70 grados, por ser ángulos que opuestos por el vértice. Ahora, mirando en el gráfico, podemos decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 7, por ser ángulos correspondientes, por ser ángulos correspondientes. Entonces, decimos aquí que la medida del ángulo 1 más 35 grados es igual a 110 grados. Hacemos transposición de término, entonces que 110 grados menos 35 grados, ¿a qué será igual? A 75 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo 1 es igual a 75 grados. Creamos mejor esto, el ángulo 1. Ahora, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es igual a 180 grados. Y estos ángulos serían consecutivos. Entonces, suma de ángulos consecutivos. Entonces, sería igual a ¿quién? A 75 más 35 más la medida del ángulo 3 que no conocemos, igual a 180 grados. Entonces, ¿a qué sería igual la medida del ángulo 3? A decir, 180 grados menos 75 menos 35. Y por lo tanto, la medida del ángulo 3 es igual a 70 grados. Ahora, la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 6 e igual a 70 grados, por ser ángulos que opuestos por el vértice. Ahora, la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5 será igual a la medida del ángulo 7. Y estos serían ángulos alternos internos. Entonces será igual la medida del ángulo 4 más
35 será igual a 110 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo 4 será igual a 110 grados menos 35 y la medida del ángulo 4 finalmente va a ser igual a 75 grados. Otro que podemos afirmar aquí ahora, que la medida del ángulo 1 va a ser igual a la medida del ángulo 11 e igual a 75 grados. Aquí por ser ángulos correspondientes. Ahora, la medida del ángulo 11 más la medida del ángulo 12 es igual a 180 grados. Estos serían ángulos suplementarios. Entonces decimos que 75 grados más la medida del ángulo 12 será igual a 180 grados. Hacemos transposición de términos y la medida del ángulo 12 será igual a 180 grados menos 75 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo 12 es igual a 105 grados. Ahora, la medida del ángulo 12 es igual a la medida del ángulo 14, igual a 105 grados. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Y finalmente, la medida del ángulo 13 es igual a la medida del ángulo 11 e igual a 75 grados. También por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, espero que con esta información y este ejercicio modelo nos haya quedado claro cómo obtener los ángulos en rectas paralelas cortadas por secantes. Mirando acá el gráfico, entonces nos quedan determinados todos los ángulos que teníamos que calcular. Entonces, espero que este video les haya sido de su entendimiento. Muchas gracias.